Tenemos aquí una tablet que había llegado con una falla de que no daba luz en el display. Sabíamos que encendía porque vibraba y llegaban algunas notificaciones de mensajes. Por eso nos dimos a la tarea de revisar los LED, dándonos con la sorpresa de que era algo muy sencillo, simplemente estaba haciendo mal contacto, y que voy a aprovechar esta tablet para hacer una pequeña explicación. Y lo primero que yo hice fue revisar si los LED estaban funcionando, estaban iluminando, para determinar cuál era la falla, si la falla eran los LED o si la falla venía de algún circuito que alimentaba el LED. Entonces, con una fuente de alimentación con 9 voltios, revisé si los LED funcionaban. Ahí vemos que funcionan. Luego de nosotros saber que el LED o los LED del display estaban bien, queríamos saber qué circuito controlaba esa función, ya que aquí hay varios circuitos convertidores de CDC y cualquiera de ellos pues puede ser el que tendría que ver con esa función, ya que no tenemos el plano y nos toca por medio de la experiencia o del conocimiento que hemos adquirido en el curso de tablets. Aquí el LED tiene una pista positiva y negativa que va a continuidad a tierra. Ahí vemos que he puesto el multímetro en medición de continuidad y esta pista va directamente a tierra. Ya la línea positiva entonces debe de tener continuidad algún circuito, y lo que voy a hacer es tratar de descubrir a cuál de estos de acá llega esa continuidad, a cuál de ellos tiene relación esta línea positiva. Entonces toco la línea positiva con una punta del multímetro y la otra empiezo a hacer revisión del circuito. Entonces comienzo para esto recordar que para poder hacer estas mediciones yo tengo que desconectar la línea positiva de la batería. Esto para no ir a generar ningún corto y no ir a hacer un daño quizás peor del que ya tenga. Entonces comienzo a revisar cada uno de los contactos y miro a dónde tiene continuidad directa. A dónde tiene continuidad directa. En ninguno de estos tiene continuidad directa. Solo me muestra un pulso, pero eso no quiere decir que tenga continuidad. Cuando reviso entonces continuidad y luego de varias revisiones, entonces encuentro el circuito que tiene continuidad a este circuito convertidor. Es un convertidor de CDC que tiene relación con esta bobina, con este condensador y con este diodo, el cual entre ellos pues ayudan a elevar ese conjunto de circuitos, conforman un elevador de voltaje y hace que este circuito reciba un voltaje que haya en la batería de 3.7 y lo convierta desde 29 a 9 voltios. Ahora ya conociendo qué circuitos tiene relación, porque había muchas posibilidades, podría ser uno de estos. Ahora como ya sabemos qué circuito es, pues nos queda mucho más fácil poder verificar cuál de ellos tiene un comportamiento diferente. Recuerden que las bobinas, como les enseñé, deben de tener continuidad lado a lado. Los diodos no pueden tener continuidad ni a ambos lados a tierra, ni entre ellos deben de tener continuidad. Por un lado me muestran un valor y por el otro lado no me muestran ningún valor, como siempre lo hemos dicho. Ya estos circuitos, que es un convertidor de CDC, este circuito tiene la siguiente nomenclatura o la siguiente configuración. Esta es la pista número 1. Este punto indica la guía y empezamos a contar al contrario de la manecilla del reloj. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta patica. Primera es la entrada, la segunda es la pista que va a tierra, la segunda la pista de retorno, y que en muchas configuraciones de algunas board también lo mandan a tierra, como es en este caso. Estas dos pistas van a tierra. Ninguna de estas otras tiene que tener continuidad a tierra. Vamos a hacer la prueba. Yo por ejemplo pruebo esta pista y tiene continuidad a tierra, y la tercera también. En algunos circuitos esta, la de retorno, no tiene continuidad a tierra directamente, y esta sí. En este caso ellas dos están a tierra y no quiere decir que ese circuito esté dañado. Si esta tuviera continuidad a tierra directa, si estaría dañada, si esta también y esta también. Así también puedo probar un circuito de estos si está en cortos. Ya cuando voy a tomar lectura de voltajes, entonces ahí sí vamos aquí a cambiar esta agujita, la pinza del multímetro, y vamos a probar en este momento
voltajes para conocer el comportamiento de estos circuitos. Esto lo hago para actualizar a los colegas que están en el curso y algunos seguidores de mi canal. Entonces ahorita vamos a mirar voltajes. Vamos a conectar de nuevo la batería. Aquí tengo que tener mucho cuidado en las mediciones porque si cometo algún error puedo dañar algún circuito. Si hago corto con las pinzas que voy a probar del multímetro, puedo generar algún daño. Aquí vamos entonces ahora sí a mirar primero el voltaje de la batería, y está a 3.7. El comportamiento entonces del circuito elevador es de la siguiente manera. Las pistas que siempre van a tener el voltaje similar al de la batería va a ser la pista número 1, la pista número 5 y la pista número 6. La pista número 1 es la pista de entrada de voltaje, la pista número 6 es una línea que sale hacia la bobina, es una salida pero hacia la bobina. La pista número 5 es la línea de salida de voltaje. Esa línea es que cuando se activa el elevador, por aquí va a salir el voltaje. Vamos a ver qué voltaje hay. Hay 3.7. Cuando yo doy power, yo le doy al botón de power, entonces mire lo que sucede en esta pista. Ahí le estoy dando encendido y si logran ver, el voltaje se elevó hasta los 13 voltios, 12 voltios y está ahí bajando. Pero muy probablemente porque uní aquí estos dos cables, entonces hice aquí una unión y vamos a observar entonces ahí hubo un comportamiento. A tratar de encenderla de nuevo, ahí vemos que cuando le doy encendido el voltaje entonces permanece ahí. La pista de encendido, vamos a conectar el LED para poder saber cuándo está encendiendo. Y poder determinar aquí si está encendido o está apagado el LED. Ahí cuando le doy power enciende el LED y va a haber un voltaje estable aproximadamente a 9 voltios, ya que los LED al estar conectados ahí sí van a consumir ese voltaje y no me va a mostrar un voltaje de 29 voltios o 26, sino que va a mostrar un voltaje porque están los LED están encendidos, entonces van a mostrar un voltaje menor. Si desconecto el LED, ese voltaje sube inmediatamente. Ahora voy a explicar que esta línea 4 es la línea de encendido, la que da la orden. Ahí hay un voltaje alto, por decirlo así, de 0.7 voltios. Eso le indica al procesador que el usuario, o que hay una orden de activar los LED. Por ejemplo, si doy a bloquearla, se va a 0 y el procesador interpreta, o el mismo circuito tiene la configuración para bloquear el voltaje. Si miramos, ya apenas hay 3.6 voltios y aquí hay una orden de 0, un voltaje bajo, que significa que está apagado, en estado off. Si le doy otra vez, ahí llega una señal de encendido a este circuito, lo excita y permite pasar un voltaje alto por este pin de acá de 8 voltios, de 8 a 9 voltios. Cuando lo desbloqueo, ahí lo vemos. Entonces esto es un recorderis de lo que vimos en el curso. Ya con con lo que hemos aprendido es mucho más fácil interpretar o conocer lo que estoy explicando. Pista número 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta pista sale hacia la línea positiva, la quinta, la positiva LED. Esta bobina, este condensador y este diodo, si alguno de ellos está fallando, la tablet no va a tener iluminación. Ahora voy a montar el display y vamos a ver que ahora sí da imagen normal. Y aquí vemos entonces ya ahora sí conectado al display como da imagen perfectamente. Aunque esta falla fue muy sencilla.
No quiere decir que siempre les va a llegar, simplemente los cables de los LED del display estaban mal soldados y no daba luz en el display. Recuerden que todo display de 60 pines siempre van a tener dos cablecitos que son el positivo y el negativo de los LED, y siempre van a tener contacto aquí en la esquina del display. A veces, muchas veces se deterioran la esquina en esta parte de acá donde él va doblado, por la presión que uno ejerce cuando lo está